contra el buen gusto, ¿no? La presentación de los Juegos Olímpicos. ¿Vos cómo lo viste, Nico? Mire, le comento. Primero, justifico mi excusa. Tengo una fuente detenida por la dictadura de Maduro. Estoy bastante preocupado. Estoy Ah, incomunicada. Ya me lo había supuesto ayer, que me quedé hasta las 7 de la mañana tratando de contactar, pero bueno, en fin, está detenida. Espero que esta persona sea liberada. Básicamente tienen los pocos que quedan en Venezuela haciendo el trabajo de cobertura, de defensa de los derechos humanos. Están todos amparados por la ONU, por alguna embajada, se tienen que ir a refugiar. Ahora está echando a las delegaciones diplomáticas de todos los países que no reconocen su fraude, incluido la Argentina, y en la Argentina hay presos políticos. Es la única embajada donde hay presos políticos. Así que bueno. allá, la Embajada de Argentina en Venezuela. La embajada de Argentina en Venezuela, efectivamente. Hay que ver qué va a pasar con ellos también. ¿Y qué es lo que te dicen? Nos metamos de lleno con el tema Venezuela y después vamos por el otro lado. ¿Qué es lo que Sí, te sí. dicen? ¿Por qué están detenidos o en qué situación están? ¿Están incomunicados? ¿Qué es lo que pasa? Están detenidos por la sencilla razón de exponer el fraude. En el caso de esta persona, puede que la hayan identificado como fuente de varios periodistas, pero en principio sería porque publicó la famosa imagen de Telesur, una vergüenza, que no sé si usted lo vio, mostraron una suma de resultados que supera ampliamente al 100%. O sea, Lo ese es el escuché, pero no nivel. lo había visto, sí. Es patético. Y esta Sí, sí. persona fue la primera en publicarlo, de hecho, y lo empezaron a compartir después cuentas más grandes y le cayeron los policías del régimen y se lo llevaron demorado por incitación a la violencia, cuando no hay una sola palabra al respecto. No comento su identidad por obvias razones, pero bueno, no es la única. En este momento están tirando estatuas del tirano Chávez en distintos puntos de Venezuela, están reprimiendo violentamente. La oposición no ha llamado a manifestarse, le diría casi que hasta cobardemente. Y hay un reproche puntual que me gustaría que le llegue a María Corina, que alguna vez la conocí en persona. Ella votó la ley del desarme y Venezuela está en esta situación porque lograron aprobar la ley del desarme. La ley del desarme civil era una vieja aspiración de Chávez y Maduro, nada más asumir, logró que toda la oposición, María Corina incluida, le vote esa ley, y por esa ley que le quitó a los ciudadanos la posibilidad de defenderse de los criminales comunes, ahora los criminales del Estado chavista rojo totalitario están haciendo lo que están haciendo. Y no por es qué la lo que... única ley que los va a perjudicar, está también la ley contra el fascismo, ¿no? Que sacó hace poco No, también por en Nicolás supuesto. Maduro. Es una locura, que además antes de eso está la ley contra el odio. Odio era cualquier cosa que digan. Mire, ahí le hablo de otro conocido mío en Venezuela que hace 14 años, el sociólogo Rafael Uzcategui, que escribió un gran libro que se llama La Revolución como espectáculo, o La Revolución del Espectáculo, que versa sobre Chávez, ¿no? Un Sí. hombre anarquista, también muy valiente, está ahí, lo voy a entrevistar de nuevo dentro de poco, que además siempre expuso la hipocresía y la doble vara del discurso del establishment mundial sobre Venezuela. Porque Chávez hacía estas mismas cosas, pero como estaba en los mejores términos con los Rockefeller, por ejemplo, y le vendía carradas de petróleo a Estados Unidos cuando el precio era alto y Estados Unidos lo necesitaba, de cara a las cámaras, Mr. Danger, aquí huele a azufre, aquí ha estado el diablo, ¿se acuerda? Referido a Bush en la Sí, ONU. sí, sí, sí. Pero y los medios lo trataban como un líder entre polémico y simpático, nunca le decían dictador y tenía todas las prácticas de la dictadura ya. Entonces, cuando había Tampoco buena estaba noticia, tan mal, tampoco estaban tan mal los venezolanos, ¿no? Como ahora. es que económicamente, pero en términos de libertad, Chávez fue el que empezó. Acuérdense del célebre video de expropiese, Sí. expropiese, pero así de antojadizo. Tu casa ya no es tu casa porque se le ocurrió al demente hacer una exposición de poder obscena y te vas a la calle, se queda con tu negocio. Y el mundo callado ante eso, que era claramente el ejercicio de una dictadura comunista. Fíjese que yo este tema lo tengo, pero muy, muy interiorizado, porque yo comencé por estas cosas, digamos, en el periodismo, y en el 2011
cuando yo empecé en esto, usted seguramente también lo recordará, en la Argentina no se hablaba de la dictadura de Venezuela, no se hablaba de ningún abuso de Venezuela. Es más, la prensa a Cristina le criticaba en esa época que las carteras, que los tonos, que no sé qué, y las cuestiones de fondo no las trataban. Ni siquiera las cuestiones de la corrupción, que justo las empiezan a abordar al año siguiente cuando Clarín contrata a la Nata. Jorge Asís y algunas voces solitarias venían mencionando el tema de los bolsos y demás muchos años antes y no tenían repercusión prácticamente. Entonces, ahora parece que descubrimos la dictadura chavista y el hombre ya mataba a sus anchas en su día y en 2002 tuvo todo este tema, pues ya quería hacer una constitución donde se perpetúe y ya había trampas y ya había todo tipo de irregularidades. Después Chávez, cuando tuvo el susto del golpe, que Sí, casi... creo que fue en 2005, ¿no? Me parece. Los generales más cobardes de la historia. O sea, lo tuvieron prisionero y en vez de culminar la faena, lo devolvieron al Palacio de Miraflores y él los puso presos a ellos. Es increíble, ¿no? Es impresionante. Pero Ahora, después de eso, esto es en vivo. ¿Querés escuchar un ratito a Corina, Nico? Sí, vamos, A ver qué dice. González. Ahí le paso la palabra. Muy buenas tardes a todos. No, sigamos nosotros porque realmente ¿qué opinión te da este señor que está ahí en nombre de ella, no? Bueno, no le queda otra también, porque ella está Sí. proscrita. Y bueno, fue elegir un señor jubilado que le resulte lo más sumiso posible. Ahora, de todas formas, no funciona, ¿eh? Ya quedó demostrado que no funciona. Fíjese hasta qué punto hay una crisis de representación democrática. En este caso, a Corina la obligaron, porque está proscrita. Pero fíjese que Cristina puso a Alberto, bastante empujada por los lobbies clintonianos, yo lo conté al trasfondo de eso, pero Cristina puso a Alberto y los votos de Cristina hicieron presidente a Alberto, y después no terminaba de gobernar ninguno, porque no fue ni totalmente un títere, ni tampoco, ni mucho menos un líder autónomo. Entonces, nada. Fueron 4 años de totalitarismo, donde acá tuvimos todos los experimentos sociales en la Argentina, mejor dicho, todos los experimentos sociales del globalismo, sin peros, sin ningún tipo de impronta propia. Y bueno, en Ecuador hubo una guerra civil directamente. Lo que se está viviendo es una escalada de violencia total desde que Correa tuvo la prístina idea de poner de testaferro a Lenín Moreno, que no tardó en traicionarlo. En Bolivia lo mismo. De hecho, el líder de la oposición es Evo Morales, que puso a dedo a este sujeto. En Estados Unidos, paradójicamente, ocurre algo muy similar. Durante 4 años, y es lo que yo expuse en mi primer documental de Kamala, lo republiqué hace poco, se está viralizando de nuevo, se los recomiendo, lo que nadie dijo y debe saber de Kamala Harris. Siempre fue el plan que Kamala sustituya a Biden. O sea, también se eligió a alguien que no gobernó. Quienes votaron a Biden no estaban votando a Biden, estaban votando a Kamala. ¿Y por qué no pusieron a Kamala? Porque probablemente hubiera tenido menos votos por su cuenta. Y ahora fíjese que la están poniendo de candidata demócrata sin que haya pasado unas primarias, porque otra vez presentaron un solo candidato, que era Biden. Sí, claro. Sí, y además sin cumplir con la enmienda número 25, que es la que te dice cómo es el protocolo de quién queda en el poder si el presidente no puede ejercer sus funciones, que claramente es eso lo que está pasando. Es un golpe de Estado, ¿no? En Estados Unidos directamente. Bueno, pero, a ver, vamos a ser claros. Este hombre jamás gobernó y no estaba apto para asumir el cargo tampoco. O sea, lo que ahora de repente descubrieron nuestros colegas, hasta hace un mes, Karine Jean-Pierre, un mes antes del debate de la CNN, exactamente un mes antes del debate de la CNN, fue el 27 de junio, el 25, 28 de mayo, Karine Jean-Pierre, yo lo mostré en mi noticiero, la portavoz de la Casa Blanca salió a decir que los videos que mostrábamos durante años de Biden eran todo deepfake, sus errores, etc. No eran deepfake. El hombre tiene problemas cognitivos desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de entrar a la tercera edad, producto de 2 derrames que tuvo cuando se lo descubrió plagiando un discurso y tuvo que salir de manera muy vergonzosa de la primera aventura presidencial que intentó en 1987. Él tuvo 2 aneurismas, quedó muy mal y bueno, fue empeorando con los años y ya en 2020 era un hombre incapaz de asumir el cargo. Y ahora eso se oficializa, se está blanqueando que se le mintió al pueblo estadounidense, al mundo entero y especialmente a sus votantes. O sea, la democracia está hackeada en todas partes. Venezuela es un caso. Realmente. Entonces, esto lo que sucedió
No sé si querés que escuchemos un poco lo que está pasando en Venezuela. Esto es en vivo, todo lo que estamos poniendo es en vivo. Yo la lectura que hago, Nico, es primero por qué Nicolás Maduro permite que la oposición avance en esta campaña. Podría tranquilamente no haber llegado a este punto de ebullición, si se quiere. Y en segundo término, se me ocurre a mí que terminó ganando mucho más que una elección Nicolás Maduro, porque gana legitimidad hasta que se demuestre lo contrario. Sigue diciendo, él va a sostener que esto es una democracia. Y en segundo término, también gana una limpieza interna, ¿no? Porque cuando las papas parecían que estaban realmente muy, muy calientes para el madurismo, entonces empiezan a ver los primeros traidores o los que tienen intenciones de dar la espalda. ¿Por qué permite Maduro que se llegue a estas elecciones? Porque ahora se le va, pienso yo, está a un paso de una crisis social, ¿no? En su país. Hay que ver cómo se desarrolla todo esto, porque también hay que decirlo, si las elecciones hubiesen sido buenas, digo, si realmente él gana, cosa que yo ya no creo en nada, realmente, no sé ni de un lado ni del otro, pero sí hay que decir algo, tiene mucho para perder con lo que puede llegar a venir, teniendo en cuenta que hay intereses externos, como países que quieren de alguna manera generar un caos social a partir de ahora para intervenir, que es la idea que se escucha desde todo el ámbito opositor. Así que yo estoy llena de preguntas, no sé vos cómo lo ves, Nico. Mire, supuestamente Trump había barajado, hace poco hablé tuve un debate bastante particular con dos energúmenos, uno defendía la dictadura de Maduro y el otro la intervención militar. No sé si va a salir publicado porque realmente fue un delirio eso. Y el tipo que defendía la intervención militar decía que Trump ya lo había querido hacer en su primer gobierno, y es verdad que lo había contemplado, él mismo lo dijo, pero no lo hizo. Y por algo no lo hacen. A mí me parece que en Venezuela lamentablemente se está configurando una nueva Cuba. Mire, cuando ellos quieren... ¿Una nueva qué, perdón? Una nueva Cuba. Ah, Cuba. Cuando ellos quieren terminar con algo, lo terminan de raíz. Y pregúntenle a Saddam Hussein o a Gaddafi, que fueron enemigos de Estados Unidos. A veces eran aliados, a veces eran adversarios. En el caso de Hussein, de hecho ellos tomaron partido abiertamente por él en los 80s en la guerra contra Irán, aunque le vendían armas a Irán a través de una operación bastante particular, el escándalo Irán-Contras. O sea, ilegalmente le vendían armas al enemigo de su aliado oficial, que era Saddam Hussein, para financiar a la contra nicaragüense. Entonces, el día que se cansaron de Hussein, primero le hicieron la guerra del Golfo, Bush padre, después le hicieron la segunda con Bush hijo y lo mataron. Y lo mismo pasó con Gaddafi en Libia. Entonces, cuando quieren terminar, terminan. Y si no han terminado con Cuba, es porque Cuba es un gran negocio para las agencias de inteligencia norteamericanas, por ejemplo. Y Venezuela también. Y Venezuela se está convirtiendo en lo mismo. A ellos les conviene que existan estos elementos disruptores. Además, piense que ahora van a salir probablemente 2 millones más, conservadoramente hablando, 2 millones de venezolanos más. Ya hay 10 millones afuera del país, lo cual genera una situación de estrés, de inestabilidad en toda la región. Las izquierdas, que antes estaban aglutinadas detrás del psicópata de Chávez a base de petrodólares, incluidos los que ahora dicen que son de derecha como Bukele, que lo pueden buscar, era chavista y estuvo totalmente financiado por el chavismo hasta que llegó a ser alcalde de El Salvador. Estaban todos comprados, ¿se acuerdan? Tonini Wilson, Cristina, la campaña de 2007. O sea, no había lugar donde no llegaran los petrodólares de Chávez. Ahora están todos peleados entre ellos, están peleados con Venezuela y están todos mucho más alineados con Norteamérica porque ya no hay otra fuente de financiamiento. Petro, Boric. Bueno, la desestabilización que genera ese movimiento migratorio, de hecho, tiene a Maduro peleado con Lula y a Lula muy nervioso porque le han puesto una cantidad de tropas inmensa que nunca había tenido en la frontera con Brasil. ¿Dónde? En Guyana. ¿Por qué? Por las amenazas delirantes de Maduro de invadir. Entonces los estadounidenses, con un gran pretexto, mandaron ahí un contingente enorme de tropas que ahora le están respirando en la nuca a Lula, que tiene su propio proyecto militar que tiene que ver con la idiosincrasia imperial clásica de Brasil. Y bueno, ya se podría empezar a poner un poquito nervioso, porque no está en los mejores términos con los Estados Unidos, como estuvo en otros momentos. Entonces,
es un caos útil. Las agencias nunca terminaron con Cuba. Por ejemplo, 600 intentos de asesinato contra Fidel Castro. ¿En serio creen que la CIA falla en 600 intentos de asesinato? ¿De verdad creen que la inteligencia cubana es tan buena que evitó 600 intentos de asesinato? Son Ahora, intentos destinados a fallar, que nos cuestan millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses. Yo soy un sufrido y involuntario contribuyente del tío Sam por la cuestión de YouTube. Bueno, y es la justificación de la existencia de todo ese despliegue cloacal de los agentes, que son una industria muy redituable y que no obedece a presidentes, obedece a grandes corporaciones. Los servicios de inteligencia son la base de lo que se denomina Estado profundo, y del mismo modo que manejan los cárteles. Y ahora la narrativa es esta. En México acaban de capturar, los norteamericanos acaban de capturar a Zambada, Mayo Zambada, y a un Chapito, que encubiertos, completamente asociados con López Obrador, que es un tirano vinculado al narcotráfico desde el inicio, y también a los Estados Unidos. Es más, esto es muy gracioso. Yo hice el documental de AMLO, se lo recomiendo a quien le interese el personaje, que es bastante épico y novelesco. Él empieza a reportar a la Embajada de Estados Unidos el mismo año que empieza a ser financiado por el narcotráfico. Curioso, 2006. Lo muestra Wikileaks. Wikileaks muestra que él se va ya en esa época, cuando era un candidato de izquierda, supuestamente chavistoide, se va a la Embajada de Estados Unidos y dice: yo voy a hacer lo que ustedes quieran en materia migratoria, de seguridad. Tranquilos conmigo. Está ahí, es un reporte de Wikileaks. Dice quién lo acompañó, está todo transcrito porque era justamente el parte de la embajada. Ese mismo año lo empezó a financiar el cártel de Sinaloa. ¡Qué casualidad! Y ahora Zambada está en Estados Unidos y al parecer va a decir lo que los norteamericanos quieren que diga, porque el juego de todo esto es que tanto López Obrador como el cártel de Sinaloa funcionaban bajo las órdenes de Estados Unidos. Y si ahora se quieren sacar de encima a López Obrador, que es algo que se contempla, que Sheinbaum pueda gobernar con los votos de López Obrador, pero sin López Obrador, es porque no les fue lo suficientemente útil. Por ejemplo, Noriega. Ellos pusieron a un agente de la CIA que Noriega, el de Ecuador, decís vos. su credencial. No, el de Panamá. Ellos pusieron a un agente... Noboa es de Ecuador, perdón, sí. Claro, ellos pusieron a Manuel Noriega, un agente de la CIA con carnet, o sea, con miembro a sueldo oficial de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, de dictador de Panamá. Y el tipo lo pusieron a manejar el negocio de los cárteles, que es un negocio auditado por la DEA para controlar con puño de hierro a América Latina, para intervenir además con ese pretexto, la guerra contra el narcotráfico, permear en las estructuras de seguridad y defensa de todos los países. Argentina con Bullrich es un ejemplo paradigmático. 4 bases metió Estados Unidos con Macri, y se habla de la China y no se habla de esas 4 bases americanas que están activas, una en Misiones, una en Tierra del Fuego, otra en Salta y otra en la provincia de Buenos Aires. Todo con el pretexto de la guerra contra el narco. Bueno, lo manejan ellos, y cuando Noriega empezó a hacer sus propios negocios con Pablo Escobar, se cargaron a Noriega, se lo llevaron, murió en una cárcel norteamericana, y se cargaron a Pablo Escobar, que ellos mismos habían encumbrado, porque esa es la administración que hacen. Así fue diseñada, así nació la guerra contra las drogas desde el principio, pensada para nunca ganarse, y en realidad es una guerra contra la soberanía, contra la paz y contra la libertad de todo el mundo. Ahora, Nick, ¿cómo puede ser, digamos, me imagino yo, o estaba pensando, algo que para mí es un golpe terrible para la sociedad venezolana y para todas las sociedades en realidad que tenemos este tipo de análisis, ¿no? Ya bastante descreídos de lo que es la política y de cómo funciona el sistema. Pero digo, hubo muchos venezolanos que estaban realmente esperanzados con estas elecciones y ahora con estos resultados me da la sensación que van a terminar de dejar de sostener esta suerte de esperanza frente a futuras posibilidades, ¿no? ¿Qué visualizás que puede llegar a suceder ahora en Venezuela con este resultado? Ya está, los venezolanos que no se fueron, ¿vos pensás que se van a quedar o va a haber una nueva ola de personas yéndose de Venezuela? Las últimas personas jóvenes que quedan van a huir, por lo menos una gran cantidad. Sí, va a haber un aluvión de 2 millones más o menos. Por eso Petro y Lula, ese es el trasfondo principal por el cual Petro y Lula no apoyan a Maduro, porque los van a recibir ellos. Y tienen toda una tensión social, y además siempre que hay esos movimientos migratorios grandes salen reforzadas las derechas. O sea, les viene pésimo. Maduro es un vecino problemático, pero muy problemático.
De hecho, el Grupo de Puebla había nacido con la premisa original de excluir a Venezuela. Iba a ser el Foro de Sao Paulo sin Venezuela, el Foro de Sao Paulo presentable, socialdemócrata. Y finalmente el tipo terminó entrando, ya no quedan petrodólares, pero no pudieron con su genio y trajeron a Delcy Rodríguez, la malévola número 2 del régimen, que tiene su hermano Jorge, que es un psiquiatra que parece Mengele, bastante perverso, un tanto A la que amanerado. muchos apuntan que Delcy es la que realmente tiene la fuerte ahí con el poder, ¿no? Ella y todos sus allegados. El hombre más poderoso, desde mi punto de vista, es Diosdado Cabello. También. Es un hombre muy turbio, muy oscuro. Hoy saqué un documental de Maduro, se los recomiendo, La cara oculta de Nicolás Maduro. ¿Cómo se explica que un semianalfabeto, un necio, contumaz, como Maduro haya llegado a ser el sucesor de Chávez? Que Chávez era un criminal de aquellos, pero era un sujeto de primer nivel en términos intelectuales y estratégicos, porque Chávez le temía a Diosdado. Chávez decía, bueno, este tipo puede seguir más o menos en piloto automático, pero Diosdado es capaz de vendernos mañana a la CIA, me muero y mañana ya nos vendió. Diosdado es el hombre más poderoso del régimen, es un tipo muy siniestro, muy temido, que ha ocupado muchísimos cargos de poder, que tiene muchísimos negocios, y que es el más obstinado en quedarse, porque Maduro es cobarde, Diosdado no, era capitán en el intento de golpe contra Carlos Andrés Pérez, que protagonizó Hugo Chávez. Diosdado estuvo preso, Diosdado es un tipo que va a morir ahí porque sabe que si es necesario, y también los va a entregar a todos si es necesario. Maduro ya había enviado a los hijos afuera del país. Se había quedado con Cilia Flores, su macabra esposa, pero estaba preparado para escapar, y se terminó quedando presionado por Diosdado. Diosdado, los Rodríguez, como usted dijo, tanto Delcy, Jorge, este psiquiatra que es el Mengele venezolano, son los encargados del poder hoy, junto con Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa, que es el que evitó que haya algún tipo de sublevación militar contra Maduro hasta el momento. Recién te preguntabas cómo es posible, ¿no? Bueno, no te lo preguntabas, pero a mucha gente dice cómo es posible que una figura como Maduro esté en el poder. Y yo no tengo esa respuesta. Calculo que es porque le sirve, igual que le sirve Biden, igual que le sirve cualquier payaso. Pero así se refería a Milei, Maduro, después de lo que sería este triunfo, ¿no? Escuchémoslo. No me aguantas un round, bicho cobarde, traidor a la patria. No me aguantas un round. Eres un tronco de... fascista. Ya este pueblo dijo no al capitalismo salvaje, no al fascismo. Y desde Caracas, Venezuela, digo no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo. Somos un pueblo de guerreros. Ese canto viene de la profundidad argentina y yo lo voy a repetir. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, vende patria, cobarde, no me aguantás un round. Dios mío, Él está reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo además. Y estúpido. Bueno, Las fotos de estúpido, ¿ustedes no lo han visto? habló Aristóteles. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Milei, no me aguantas un round, Bueno. bicho cobarde. No merecemos la extinción, Nico, no merecemos la extinción. El único país que está peor que Argentina es el suyo. Así que tendría que ahorrarse la... Convengamos que mucho de lo que dice tiene razón. Y sí, pero es pura protección.
Es pura Sí. proyección también. O sea, el nazi primero es el, vamos a ver. Milei, ya sabemos lo que pienso de Milei, Verónica, usted lo sabe muy bien y todo el mundo lo sabe. De cuarta, con comportamiento autócrata. Capaz si lo dejaran, se convierte en Maduro. Y sí, apoya a un nazi criminal de guerra buscado por la Corte Penal Internacional como Maduro, que es Benjamín Netanyahu. Sí, todo eso muy bien. Ahora, no mató a 10.000 personas. Maduro sí. Maduro, según los informes de Provea, que es una ONG defensora de los derechos humanos donde trabaja Rafael, Maduro mató más de 10.000 venezolanos. Mató. Sus fuerzas armadas, sus fuerzas policiales, sus fuerzas militares asesinaron a 10.000 individuos. Él es mucho más parecido a Videla. Insisto, si le diesen la oportunidad a Milei, felizmente no la tiene, de repente hace lo mismo. Pero ¿saben qué? O sea, Maduro no tiene la cara para decirle nazi a nadie. El nazi es él. Él es el nazi, él es el dictador, él es el homicida. Ahora vos fíjate que, ¿sabés que no hay presidentes en el mundo que no nos hagan sentir avergonzados, ¿no? O somos un nicho muy, muy pequeño los que vemos esta situación de como un laberinto sin salida, ¿no? Porque ¿qué opción hay? Ninguna. Y algunos dicen, bueno, no ir a votar. Bueno, pero el sistema está hecho desde mi punto de vista para que aunque no vote ni una sola persona, sigan estando ahí los que tienen que estar. Es como muy, muy difícil, ¿no? Bueno. Pero no hay uno, ¿no? ¿O hay alguien que se pueda rescatar a nivel mundial que digas, por lo menos no te hacen pasar vergüenza? Usted sabe que yo soy anarquista. Yo creo que todos los políticos son delincuentes por definición. Yo creo que Pero esto que aunque, estamos viendo actualmente, Nico, ¿no estamos como en la cúspide de la ola? mire, si ahondamos un poquito, a ver, George Washington, o sea, porque no es una novedad que Biden y Trump sean lo que son. George Washington mandó al ejército cuando era presidente a buscar una esclava que se le fugó. Jefferson no solo era esclavista y sistemáticamente a las esclavas, sino que perdió todo porque era ludópata, era un poquito sádico con los hijos, los mandaba a dormir permanentemente con hambre para enseñarles estoicismo y tenía unas reflexiones después contra la sociedad de clases industrial europea que lo hacen parecer más comunista que liberal como pretenden venderlo. Y no quiero ser polémico, pero podríamos entrar también en algunos aspectos de Bolívar, San Martín. El gran héroe de la emancipación americana fue Francisco de Miranda, fíjese. ¿Y cómo terminó Francisco de Miranda? En un calabozo español. ¿Y quién lo entregó? Bolívar, su discípulo. O sea, él fue el padre de la independencia hispanoamericana y terminó entregado por Bolívar, que se convirtió en un dictador vitalicio. San Martín también se convirtió en un dictador vitalicio, ¿no? Pero fue un dictador y fue un dictador polémico en Perú. La política es el mal. O sea, el Estado es una organización, desde mi punto de vista, eminentemente delictiva. Es la organización criminal número 1 de un territorio. Utiliza Pero ¿no te da la sensación que antes, por lo menos, aparentaban que eran personas más serias y ahora ya ni siquiera eso? ¿No tenés esa sensación, Nico? Son más brutos. Sí, puede ser. La sociedad, a ver, el estrato más bajo de la sociedad está más informado hoy, probablemente un poquito más cultivado de lo que estaba en otros tiempos. El estrato más alto decayó, o sea, se democratizó la cuestión. Y ahora, si quiere, podemos pasar a la cuestión de la decadencia cultural y las Olimpiadas. Tengo algo para compartir que me vino a la memoria. Ajá. Pero bueno, y la dirigencia no es la excepción, o sea, son más incultos. Ahora, no son necesariamente peores, son la misma porquería que siempre, o sea, no va a encontrar. A veces yo leo cómo fue el tema de la prohibición de las drogas en la antigua Roma, el cónsul Espurio Postumio, que le lanzó la guerra a las bacanales porque representaban esas fiestas orgiásticas, iniciáticas, representaban un gran desafío contra la cultura militar disciplinaria y agraria que tenía Roma hasta ese entonces. Y usted mira lo que pasó y las consecuencias fueron idénticas que con la prohibición de las drogas actual. Tuvieron que generar figuras como la del delator anónimo remunerado para que denuncien, porque cuando un delito no tiene víctimas hay que generar a alguien que denuncie, que acuse, un chivato, dirían los españoles, a un buchón, diríamos nosotros, a sueldo, y terminaron presos senadores, importantes generales, y ya llegó un punto donde tuvieron que construir nuevas cárceles porque no había suficiente para alojar, y lo único que lograban era que las bacanales y esos licores opiáceos sean cada vez más populares, que es exactamente lo mismo que pasa ahora, y donde no había violencia empezó a haber violencia, y tuvieron que básicamente rendirse ante la evidencia y decir que todo vuelve a la normalidad.
tras décadas donde prácticamente Roma quiebra por una política demencial de un autoritario que no soportaba que haya personas explorando los horizontes de su mente en lugar de estar obedeciéndole las 24 horas del día. Entonces, es la naturaleza humana. A mí me gusta mucho la historia. Ahora capaz todo es más evidente también porque tenemos internet y porque, imagínense, capaz, si veían a Perón, que era un tipo seguramente más inteligente que Maduro, no sé si más inteligente que Chávez, parecido, pero si Perón hubiera estado rodeado de cámaras y de selfies y de teléfonos, tendría bastantes más bloopers, por decirlo así, memorables de los que tiene. O sea, la Pero época... yo escucho discursos de Perón que parecía que tenía, digamos, la bola de cristal. En ese aspecto noto que habla y da la sensación que está dando un discurso hoy de lo que sucede. Digo, esa visión que tenía Perón, no sé si la ven en alguno de todos estos presidentes, como Biden, por ejemplo, ¿me explico? Yo veo una decadencia más profundizada, veo que todo tiene, que todo va hacia abajo, digamos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.